Conversando con. Hoy nos acompaña un escritor, comunicólogo, terapeuta, creador de contenido y pionero en blogs, convirtiéndose en un referente en relaciones amorosas para las nuevas generaciones y siendo hoy un gran escritor de bestsellers. En Conversando con nos acompaña Alex Toledo. Bienvenido, Alex. Gwen, qué felicidad me da estar aquí contigo. No solamente porque ya nos conocemos desde hace algunos años y siempre pasamos muy gratos momentos, pero me da mucho gusto compartir este nuevo espacio en este proyecto para ti. Justo es eso, cuando me platicaron de este proyecto, de platicar, de conversar con gente interesante, ¿cómo no pensar en Alex Toledo? Primero lo conocí como amigo, lo conocí por circunstancias de la vida y ahora que me puse a estudiar, a leer tus libros, a saber quién es Alex Toledo en profesión, no mi amigo, porque es un gran amigo y lo presumo, ¿eh? Ahora lo presumo más porque no sabía la calidad de amigo que tengo. Por eso quiero que todos sepan y empecemos conversando con Alex Toledo y que nos digas cómo empieza Alex Toledo a convertirse en un referente en algo en el que no había voz, en algo en que no existía para tu generación. Ay, qué bonito lo que dices, mi Gwen. Pues creo que lo hice sin planearlo, ¿sabes? Cuando yo empecé a escribir hace ya 15, 16 años, no había gente joven que hablara sobre las cosas que a mí me inquietaban como adolescente, ¿no? Entonces tú sabes, estar entre los 15 y 16 años descubriendo tu sexualidad, descubriendo tu identidad. De repente como que yo atravesé un umbral igual que todos los de mi generación en soledad, ¿no? Porque pues los padres no hablaban mucho de esos temas, no había demasiada apertura al respecto. Entonces a mí siempre me ha gustado leer y siempre me ha gustado escribir. Y yo me acuerdo que empecé escribiendo en Facebook, en los años cuando Facebook empezaba. Y empecé a escribir en mis estados de Facebook cositas, ¿no? Cositas que nadie leía, porque creo que en ese momento éramos como 3 personas. Exacto. En Facebook. Teníamos 10 amigos, ¿no? Y eran muchísimos. Y ya, ¿no? Y era muchísima gente. Pero yo me sentía muy bien haciéndolo, ¿no? Y luego empieza la parte de los blogs, ¿no? ¿Te acuerdas cuando los blogs estuvieron súper de moda y todo el mundo tenía un blog? Y escribir en blogs era lo chic, ¿no? Exacto. Lo in. Y a mí me invitaron a un blog muy famoso que se llama Soy Homosensual. Ahí empecé yo. Yo ya había escrito cositas para algunos blogs en Colombia, cositas en páginas de internet al interior de la República, de manera muy esporádica, pero cuando inicia esta idea de este blog, me invitan a mí, yo empecé con ellos y mucha gente que actualmente hoy me lee, que ya son hombres y mujeres de mi edad, maduros, empezaron claro, ahí, claro. Desde hace 15, 16 años en Homosensual. Y yo ahí empecé a hacer Alex Toledo, ¿no? Porque me di cuenta que me gustaba hablar sobre mi vida en torno a las relaciones, lo que yo iba descubriendo de mí, lo que yo iba descubriendo sobre mi forma de relacionarme, de vincularme con las personas, con los noviecitos y empezar a explorar esta cosa del mundo amoroso. Y compartir mi experiencia porque no había nadie que le hablara a la gente de mi edad. Y un medio que tampoco existía. No existía. Estaban haciendo las redes. Exacto. Entonces era una plataforma en que nadie conocíamos y me imagino que tú como adolescente menos. Y esa, yo creo que entre inocencia de compartir, nunca imaginaste los alcances. Jamás. No, porque yo quería escribir para comunicar lo que yo quería decir y entenderme yo. Yo empecé escribiendo para comprender lo que a mí me pasaba. Como una autoterapia. Una autoterapia, claro, ¿no? Sin saberlo. Yo quería entenderme a mí. Y después con el tiempo vi que lo que yo escribía para mí también les servía a otros. Otros empezaron a conectar y empezaron a comentar y luego cuando entro a este blog empieza a ser un poco más grande. Empezamos teniendo 100 seguidores y yo me salí justo cuando ya teníamos más de 500,000. Entonces creció muchísimo, muchísimo y eran lecturas monumentales, ¿no? Textos que se compartían 6,000 veces y se leían 120,000 veces. O sea, era un blog y sigue siendo un blog muy fuerte, ¿no? En ese momento como que llegaron a su prime, todos los que colaboramos ahí llegamos a nuestro prime en ese momento en cuestión de los blogs. Pero bueno, después de eso a mí me empezó a inquietar un poco la idea de explorar otras cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo abriera mi propio blog, ¿no? Si yo tuviera mi propia página. Yo creo que justo eso, empiezas con una adolescencia, bueno, vamos a retomar un poco.
Vienes de una familia unida, una familia que siempre te dio apoyo. Sí. Una familia que te ha apoyado, pero que, como a todos nos pasa, el autoconocimiento es un trabajo y un proceso personal. Hacer eso y con las redes, el compartir, por eso la gente se sintió identificada contigo. Claro. Porque para empezar, bueno, imagínate, en mis tiempos no existían las redes, menos la apertura de hablar de sexualidad, y ahora que tú inicias con esto, ¿cuánta gente no sintió que le estabas dando voz? Y que además todos crecimos juntos. Exacto. Porque yo tampoco estaba como descubriendo el hilo negro, ¿sabes? Yo estaba también explorándome a través de la escritura y de compartir mis propias experiencias. Y como que todos nos tomamos de la mano, ¿no? Yo y mis lectores de ese entonces nos tomamos juntos de la mano y bueno, yo escribía y ellos comentaban y compartían y como que mutuamente nos damos retroalimentación. Y eso me ayudó mucho. Y sí, claro, la parte familiar en donde yo siempre tuve esta educación basada en los libros, leer, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado leer y siempre me ha gustado escribir, ¿no? Yo escribí en la escuela todos mis ensayos y participé en concursos de oratoria y yo hacía mis discursos, o sea, lo traigo, ¿no? Y cuando llegan los 2000, la década del 2010, empiezan los blogs, bueno, pues ahí como que encuentro el terreno fértil para empezar a explorar esta parte. Y triunfas, ¿no?, en este blog en el que participas y llega un momento en que dices, es momento de partir y yo hacerlo independiente. Así es, en 2014 me salí de Homosensual, ya como Alex Toledo, y yo abro mi propio blog, alextoledo.com. Con ese blog duré muchos años, yo lo cerré en 2017, del 2014 al 2017 duró, y ahí empecé yo a escribir ya mis textos más en forma, ¿no? Empecé yo a darle como más estructura, ya no solo hablaba desde mi experiencia, sino que también empecé a hablar desde una parte un poco más estructurada, académica, con conocimiento, porque yo iba a terminar comunicación. Y entonces, cuando me doy cuenta que estoy hablando de relaciones, pues de pronto digo, bueno, creo que sí sería bueno volver como a estudiar, ¿no? Y mi mamá me sugirió que estudiara psicología y yo le decía, pero no, mamá, ¿cómo crees que me voy a meter a otra carrera y va a ser como perder el tiempo y todo? ¿Qué es lo que se piensa en ese momento? Yo creo sí, que la claro. mayoría de los jóvenes, cuando terminamos la prepa y tenemos que decidir en qué nos vamos a convertir, nunca estamos realmente seguros. Sí, no, y yo la verdad es que mejor si hubiera estudiado psicología antes que comunicación, pero bueno, ahora lo veo. Pero me ayudó, sí, exacto, claro. O sea, aprendí muchas cosas. Y no lo he hecho en saco roto, pero sí mi mamá me sugirió, fue como muy insistente en eso. Y yo le decía, pero no, mamá, ¿cómo crees? Yo escribo un poco desde la experiencia, pero ella me decía, no, pero es importante que tengas como esta formación más académica. Tu mamá también mi mamá también es psicóloga, entonces claro. Ella me decía, pues yo sé de lo que te estoy hablando, lo que te ¿no? decir, yo creo que como madre también vio que tenías ese Exacto. don. Bueno, es que además sí, porque yo la acompañaba a sus congresos cuando era niño, era muy chiquito, no tenía con quién dejarnos, ella estaba estudiando, estaba haciendo su maestría y ella nos llevaba a mi hermano y a mí y nos decía, quédense aquí quietos, aquí en silencio, yo voy a tomar clase, y ahí mi hermano ya viendo ahí a los señores hablar de psicología. Lo importante que es en el entorno en el que creces, totalmente, Alex. Totalmente. Porque tú viste a una mamá que daba conferencias, porque viste una mamá que leía, conviviste en eso y para ti y era... me tocó verla estudiar, Exacto. Yo la ayudaba, entonces eso me formó también, claro. ¿no? Y cuando ella me lo sugiere, sí lo pensé un poquito, porque dije, otra vez la escuela, más, sí. Una carrera más. Pero bueno, mi papá sí me dijo, bueno, pues es que padre que vas a querer estudiar otra carrera, pero pues ya te la vas a pagar tú, sí. Porque yo ya te ayudé. Y bueno, tuve que conseguir muchísimas becas, tuve que ser, pues ya sabes, cuando consigues becas en universidades privadas, siempre te ponen a hacer de todo y son ritmos de trabajo muy extenuantes. Yo ya trabajaba en ese momento. Y fue complicado, mucho. Y lo imagino. Ahora entiendo por qué el platicar contigo, les comento que yo conocía, les reitero, a Alex como amigo, porque era esas ganas de seguir platicando, porque tienes eso de terapeuta y algo que no puedes dejar de platicar y de hacerlo. Pero vamos a una pausa. Vamos. Vamos a seguir conversando con un gran escritor y amigo, Alex Toledo. Audio Jungle.
De verdad, qué gratos momentos es pasarla con Alex Toledo, ¿verdad, Alex? Totalmente, totalmente. Así es. Alex, terminas en este recorrido, un recorrido que empieza muy joven, terminas en este blog comunitario, decides hacer el tuyo y tomas una fuerza impresionante. Sí. ¿Y qué es lo que pasa y el salto de un blog a un libro? Esa fue idea de mis lectores. Eso es una maravilla, eso me encanta. Sí, yo a ellos les tengo que agradecer muchísimo. No solamente porque, como te decía, ahora ya somos una comunidad que nos seguimos y crecimos. Y además crecimos todos de edad y todos. O sea, yo tengo seguidores que también estaban estudiando la prepa, la universidad cuando yo estaba estudiando. Y ahora ya son hombres y mujeres que ya tenemos una vida, ¿no? Entonces, yo escribo en el blog. En el blog yo creo que tuve como alrededor de 300 textos escritos. Muchos ya se habían perdido, ¿no? Porque nadie pasaba de la página 5 del blog, ¿no? Y entonces en la página 20 había textos que ni yo me acordaba que existían. Pero me sugirieron que hiciera un libro, ¿no? Y yo decía, ay, no, ¿cómo creen? Yo no. ¿Nunca lo pensaste? No, entonces? jamás. En algún momento dije, sí quiero escribir un libro, pero no pensé que fuera a salir del blog. Wow. Porque yo decía, ¿quién va a querer publicar lo que un chavito tenga que decir sobre las relaciones, ¿no? Y el proceso que está pasando. Exacto, porque yo me consideraba como muy inexperto en ese momento. Pero mucha gente que me lee me sugirió y me dijo, sí, hazlo, deberías de rescatar textos de tu blog porque hay textos que queremos leer y ya no los encontramos, ¿no? Entonces fue un poco insistente, yo como que aplazaba la idea, la procrastiné. ¿Cuántos años tiempo. tenías? Yo tenía en ese momento 21 años, 22, sí, 21, 22, y todavía estaba estudiando y yo decía, no, cero va a pasar, ¿no? Y justo a los 22 para 23 años ya dije, sí lo voy a hacer, porque antes a los 19 había publicado 2 libros para niños en una editorial muy chiquita, pero fue una cosa muy pequeña. Y dije, bueno, ya me quité la cosquilla de publicar, ¿no? Eran libros para... De ese pendiente que tenemos en la vida de escribir un libro. Exacto, ¿no? Y plantar un árbol. Exacto. Y publico esos libros para niños, me quito la cosquilla, porque finalmente fueron libros como para paquetes escolares. Pero bueno, la insistencia es tal que un día me siento, compilo textos del blog, me pongo a leer los que más me gustan a mí, los más compartidos, los más leídos, los que más le gustaban a la gente. Y así nació Se Curan Rotos, Descosidos y Deshilachados, que yo lo mando a muchas editoriales, ¿no? En 2016, 2015, 2016, fueron 2 años, casi 3, porque a mí me contestaron de mi editorial de Penguin Random House en 2017. Y yo no sabía que el correo de que me querían publicar estaba en el spam. Ay, no. Entonces, chequen su spam, por favor. Siempre lo digo. Sí. Chequen su spam porque ahí está el correo de mi primera editora. Imagínate perder la oportunidad de un libro por no recibir los spam. Yo también estoy de acuerdo. No estaríamos aquí, güey. Exacto. No estaríamos aquí. Es impresionante Revisen cómo se pueden. Spam. Yo también. Y entonces, checo el spam. Esto era en 2017, al inicio del 2017. Era como marzo de 2017. Y el correo ya llevaba 1 mes en el spam. Y entonces, pues ahí me decían, oye, recibimos tu manuscrito. Lo mandé a muchas editoriales, muchas ni me contestaron, otras me dijeron no, gracias. Y ellos me dijeron, sí queremos publicarte, pero yo no les había contestado en 1 mes, ¿no? Entonces, en ese momento yo contesté, creo que era la madrugada. No sé por qué revisé mi spam, fíjate, una cosa interior, las cosas suceden. Sí. Y pues les digo que sí, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya doy el salto del blog al libro. Como este libro está basado en los textos del blog, pues obviamente la editorial me dijo, oye, estaría bueno que sí tengas textos de tu blog, pero queremos cosas nuevas, ¿no? Entonces la mitad son textos del blog, la mitad son textos inéditos. Y como empecé a tener mucha actividad con Se Curan Rotos, porque la verdad fue mi primer libro, nadie sabíamos cómo le iba a ir, fue un trancazo editorial. ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Tú te imaginaste que iba a haber esa respuesta por los seguidores? Porque al final fueron los seguidores los que te buscaron. O sea, no. Entonces a lo mejor podría ser de, ya lo tengo seguro. No. No, la verdad es que no sabía, ni la editorial sabía. O sea, una editorial siempre apuesta por los autores, ¿no? Arriesga. Entonces no sabemos cómo le va a la autora, y nadie esperábamos el éxito que tuvo. Fue un bestseller en su momento y ahora se volvió un long seller, que es cuando el libro se sigue vendiendo a lo largo de los años, ¿no? Porque justo marcó esas edades. Están acomodados aquí en este librero, en orden en el que fue escrito, y creo que ese es el proceso de Alex Toledo. Sí. Desde el primer libro hasta el último libro hay un proceso, un cambio, y según la
edad Exacto. y lo que estés viviendo es con lo que te sientes identificado. Totalmente. Y cuando yo doy el salto del blog de internet a ser autor publicado, ¿no? Tener un libro físico, pues entonces ahí ya empiezo como a despedirme un poco de esta parte de escribir en digital, porque ya no me daba tiempo de escribir en el blog, ya sentí que el blog había cumplido su función y ahí lo entendí. Yo tenía que tener un blog para que naciera este libro. Y una vez que este libro nació, Se curan rotos, pues ya no le vi sentido a continuar con el blog porque ya había cumplido su misión. Entonces me dediqué más bien como a promocionar este libro, a hacer todo en torno a este libro. Y le fue tan bien que bueno, la editorial me pidió un segundo y luego un tercero y bueno, así hasta el quinto, el más reciente, que es El invierno entre nosotros. Alex, yo no había tenido la oportunidad de leer un libro. Leí ahora este último. El invierno entre nosotros. Y me encanta, pero vamos a dejarlo para la última pausa porque justo quiero que llevemos esta cronología. Este es un chavito que empezó y que lo hizo. Este fue el sí puedo seguir y hacerlo. Sí, porque con además es mi primer novela, Antes de dejarte ir, que habla sobre la muerte. Salió en pandemia justo en 2020, ¿no? Como que coincidió, ¿no? No fue un libro que escribí solo por la pandemia, coincidió. Pero yo tenía muchas ganas de hacer una novela un poquito más madura sobre la muerte, la pérdida, ¿no? Y sí, ese libro representa justo el qué más puedo hacer, ¿no? Exacto. Hacia dónde más puedo ir, ¿no? Cae en como los tiempos son perfectos, cae en un año muy difícil para todos. Totalmente. En el que todos tenemos pérdidas. Entonces es un libro en que ahora sí que sin querer se va adaptando a los tiempos de todos y por eso decía que todos nos vamos sintiendo reflejados en esto. Totalmente. Después viene ¿estamos de acuerdo? Después viene en 2022 Ni siempre, ni nunca, ni tú, ni yo, que entre justo cuando empecé a escribir yo estaba ya terminando la maestría en clínico para dar terapia, ¿no? En psicología clínica. Y entonces también fue como probarme ya como un poco terapeuta, ¿no? Ya como mis conocimientos acerca del duelo, del soltar, de cerrar ciclos. Entonces también fue como este libro, Antes de dejarte ir, como un cáliz profesional, ¿no? Y luego salto a Ni siempre, ni nunca, que es una carta de amor a la soltería, ¿no? Yo quería hablar sobre los solteros. ¿Cuál es tu bestseller? Bueno, el primero fue luego ¿verdad? Vino y luego ahora, ya estos dos, ¿no? Sí. Como salió en pandemia, nos costó un poquito jalarlo porque la pandemia cerró librerías, entonces todo fue digital. En físico tardamos muchos años en levantar porque salió en 2020, pero en digital se vendió mucho en formato audiolibro y en ebook, ¿no? Y luego viene que es pues hablar de la soltería. Yo quería ya no hacer un libro, aquí hablo de amor, ¿no? De cómo curarte el corazón para volverte a enamorar. Y de repente mucha gente me decía, ¿pero qué pasa cuando no te quieres volver a enamorar? Cuando quieres, o cuando estás solo. Estás solo, ¿no? O no encuentras pareja. Entonces yo escribo Ni siempre, ni nunca, que es una carta de amor para la gente soltera, es una carta de amor para reconciliarte contigo. Pero justo cuando yo voy a promocionar Ni siempre, ni nunca, que sale en octubre del 2022, yo en octubre 3, que fíjense, esto es muy curioso, el libro es un diario, Ni siempre, ni nunca es un diario. Y la primera entrada del diario, porque el protagonista escribe un diario, la primera entrada del diario es el octubre 3. Octubre 3. Y yo en octubre 3 del 2022 me voy al hospital. Y es cuando cambia. Ahí cambió todo. Cambia la vida. Yo estuve hospitalizado por una neumonía típica muy grave, muy severa. Tú lo sabes, tú sabes la historia. Estuve 1 mes y medio hospitalizado, muy, muy grave. Y en ese mes y medio pues pasaron cosas. Yo estuve en coma, intubado 22 días. Y nace el sueño en el que me sumergí. ¿Y de dónde nace? Nace de una experiencia muy fuerte. Algo que afortunadamente estás con nosotros, afortunadamente estás increíble, pero ¿cuánta gente no es un proceso y no regresa o puede contar? Es muy difícil, ¿no? O sea, yo tenía pocas probabilidades de sobrevivir, era muy reservado el pronóstico. Si sobrevivía por la traqueostomía que me hicieron, iba a quedar sin habla, ¿no? O yo me iba a quedar con la traqueostomía pues por siempre, ¿no? Hay gente que le pasa así. Entonces, bueno, era un escenario muy caótico, muy oscuro. Lo sobrevivo, supero ese escenario y nace el sueño en el que me sumergí, que deriva de una experiencia, pues sí, espiritual, fuera de mi cuerpo. Cuando yo estuve en el hospital,
todas las personas que han estado hospitalizadas o que conocen a alguien que estuvo hospitalizado, es muy común que contemos este tipo de historias raras que nos pasan. De cómo se llegan a ver. Claro, o sea, yo me vi en la cama del hospital, yo salí así de mi cuerpo y me vi en la cama del hospital y dije, así estoy intubado, así se ve una persona intubada, eso fue lo primero que pensé. Y de ahí pues empecé a vivir una serie de cosas y experiencias que tenía que hacer algo con eso. No iba a ser un libro, la verdad, yo escribí todo en una libreta que incluimos al final del libro, que son los scans de donde yo anoté todo, y pues nace este libro. Vamos a continuar hablando de El sueño en el que me sumergí y de esta última obra también de Alex Toledo. No se muevan, estamos en Conversando con. Audio Jungle. Audio Jungle. Historias interesantes y que inspiran en Conversando con. Y así es el día de hoy con Alex Toledo. Alex, en un cambio total de vida, de salud, algo que no pasó en tu mente. En esto había sido triunfos, logros, superaciones, pero esto fue algo que salió totalmente de tu control. Sí, totalmente. Y como todo lo habías hecho en refugiarte en la escritura, lo logras también con esto. Sí, cuando yo le cuento esto a mis editores y editoras en Penguin, que por cierto les mando un abrazo a todos, sí, saludos a todos. Amanda, a David, todos en Penguin, se portaron increíble con mis papás, la editorial nos dio todo el apoyo, o sea, yo por eso digo que Penguin es mi casa, ¿no? Claro. Y ya después de tantos años publicar, llevo ya, este año cumplo 9 años de ser autor. Y la calidad Penguin. Humana, de verdad, que hay en Penguin Random es excepcional. Todo es fantástico, son grandes profesionistas y personas. Y ahora ya, y amigos, ¿no? Porque después de una relación laboral de tantos años, pues ya somos amigos, colegas de trabajo, ya hay un cariño, ¿no? Entonces, en este proceso del sueño en el que me sumergí, se portaron increíble, apoyaron a mis papás, todo. Pero cuando yo le cuento la experiencia a mis editoras, pues ellas me dicen, oye, tienes que hacer algo, no te vamos a presionar para que hagas un libro, porque esta es una experiencia muy personal, pero haz algo, es que es la primera vez que escuchamos de primera mano una experiencia así, porque todos hemos escuchado experiencias espirituales o astrales del amigo, ¿no? Sí, pero nadie tan cercano. Pero nadie tan cerquita, ¿no? O sea, te lo conté, sí, me lo ¿no? contó, el día que me lo contaste y que fue un cambio, y aparte porque todo fue muy discreto y llevado muy discreto, y ya hasta después ya te vimos muy bien, y cuando lo cuentas es impresionante. Yo también creo que tenías que compartir. Si has compartido todo un proceso de crecimiento, ¿por qué no compartir una experiencia tan fuerte? Y me sirvió para hacer como catarsis y procesar todo lo que viví estando intubado, ¿sabes? Entonces así nace El sueño en el que me sumergí, que es un viajezote. Pero fíjate, la gente que me lee, mis lectores y mis lectoras, que son a quienes debo mucho de lo que yo hago y soy hoy, ellos rescataron Ni siempre ni nunca, porque yo me fui al hospital y se quedó sin promoción. Entonces, entre la editorial y mis lectores, ellos salvaron este libro. Se acabó en Guadalajara, se acabó en Film Monterrey, se acabó en las ferias a donde lo llevaban. Ellos lo volvieron bestseller, porque yo no podía promocionarlo. Yo estuve fuera de redes como 5 meses. Pero ahí ves el compromiso y el verdadero amor de los seguidores, y el por qué están contigo, y el por qué se logra el volverte un referente, porque lo dije muy claro, es un referente y alguien que lo sigue porque lo has mantenido en un proceso. Y somos una comunidad bien grande, y yo soy el más feliz de mis lectores, porque no es un grupo de fans.
No. O sea, es mi grupo de lectores y lectoras. O sea, es gente que me lee, o sea... Entonces, que lee tus... Exacto, y hemos crecido juntos. Entonces, para mí, la gente que me lee no es como mi fandom. No. Es que son lectores, son lectoras. Son gente que me hace un espacio en su vida para agarrar un libro mío y leerlo. Y eso es lo que me encanta, que yo siempre se lo he dicho. Vamos a hacer ese corte. Eres un gran escritor. Escribes increíble, la gente se siente identificada, pero tienes eso que también llama la atención de un ser tan juguetón, tan sensual, tan divertido, tan erótico, y que no tienes miedo a demostrarlo. Alex Toledo siempre ha demostrado que es un gran escritor, pero también demuestra que tiene un gran cuerpo, que le encanta el ejercicio, que le encanta disfrutar de la vida y pasarla muy bien. Y eso rompe y nos encanta. Nos encanta verte musculoso, divirtiéndote, siendo irreverente, contestando lo que te dicen. Pero cuando volteas y dices, ay, ¿quién es este? Claro, es alguien en el que se puede hacer. Me encanta de verdad cómo rompes tú con eso. Pues siempre he sido un poco disruptor con eso, porque para mí mi cuerpo también es narrativa, ¿sabes? Y justo vengo de un proceso del año pasado en donde yo estaba como reformando mi relación con mi imagen pública, con mi cuerpo, y me di cuenta que puedo escribir, puedo dar terapia, puedo ser esa persona, pero no puedo separar tampoco esta parte que me hace habitar mi cuerpo y disfrutar de mi sensualidad y de este capital erótico que tengo y que todos somos libres de usar, porque me di cuenta que mi cuerpo, vivir mi sensualidad es parte de mi narrativa, ¿no? Y eso lo reflejo en cada libro un poco, ¿no? Tal vez en este un poco más y en este más reciente, en el invierno entre nosotros, porque además es un libro más adulto, más maduro, ahorita hablamos de eso, pero sí, o sea, no me ha gustado nunca como caber en el molde, ¿Y por qué esconder una personalidad? No está peleado, y mucha gente pelea el que escribir o el ser no puede ser sexual, no puede ser sensual, no puedes quererte. Estamos casados con la idea de que una persona que escribe tiene que ser seria, de cierta manera, ¿no? Y bueno, la verdad es que creo que justo lo que nos hace especiales a las personas es cuando nos damos el permiso de no caber en los moldes, porque no hay que caber en los moldes. Son muchos procesos que hemos compartido contigo y que nos has llevado a viajar en esto. Pero ahora llega esta última obra en la que creo que llega una madurez de un hombre de 30 y tantos, porque ya cuando cumples de 30 y tantos, pero ya no es el chavito ya somos que personas nace. De 30 y más. Ya nada de que ya no supe, ni sabía, ni nada, ya empiezas a saber a lo que vas y se refleja en este nuevo tema. Exacto. Sí, pues El invierno entre nosotros nació el año pasado, en octubre, y yo tenía muchas ganas de hablar de la ruptura desde un punto de vista más real, menos sin idealizar. Nunca he escrito historias romantizadas o idealizadas, ¿no? Yo soy el escritor que no romantiza las relaciones. No, que lo dices directo. Siempre lo digo directo. No tengo nada en contra de mis colegas que romantizan las relaciones, funciona para la ficción. Claro. Pero yo no puedo, por mi formación tampoco puedo hacerlo, ¿no? Mi formación académica me obliga a ver de manera muy objetiva las relaciones, ¿no? Porque cuando la gente va a consulta, pues no están esperando que idealice sus situaciones o que las romantice, sino que les diga qué está pasando, ¿no? Y yo quería hacer eso con El invierno entre nosotros. A mí lo que me encanta es que lo dividiste. Sí, está dividido. Está dividido en la parte A, B, la de una persona y la otra, y eso hizo que me rompiera porque se te olvida que hay otra parte. Terminamos las relaciones y uno se va con su historia, y a mí me pasó... Y lo que me pasó a mí ahora fue voltear y decir, claro, también la otra persona siente, piensa, tiene su versión de los hechos. Y tiene su versión, y no sabemos realmente qué era lo que pasaba. Y nos das esa perspectiva que a veces se nos olvida como ser humanos. Una relación es de dos, hay dos versiones. Sí, bueno, este libro es justo como darme el permiso de escribir ya desde esta madurez, desde este ser adulto, ¿no? Y también con la experiencia que he ganado en los años escribiendo. Y quería hablar de la ruptura. Es un libro que habla sobre la última semana de una pareja antes de terminar.
y está dividido en el lado A y el lado B, y lo curioso es que por el derecho del libro está el lado A, y para leer el lado B pues tienes que voltear el libro y leerlo al revés, ¿no? Entonces luego la gente está en público, me han mandado fotos de gente leyendo el libro al revés y la gente se saca de onda porque ¿por qué tienes el libro al revés? Porque estás mal. Ajá. De hecho pensaban que era un error de impresión, ¿no? Que estaban al revés, pero no, el libro está escrito así. Me encanta. Porque justo le dije a mi editora, oye, ¿y si hacemos un libro doble y lo volteamos y cuando la gente quiera leer el otro lado del libro tenga que poner el libro al revés? Y le gustó la idea. Y el final, es lo que me encanta, está en la parte central del libro. En el medio del libro se juntan las dos versiones, A y B, y ese es el final de la historia, no se los vamos a spoilear. No se los spoiler, pero es que bueno, al increíble. final no es como tan spoiler porque sabemos que esta pareja va a terminar, ¿no? Exacto. Es una pareja que está destinada a terminar, porque en una ocasión me preguntaron, oye, ¿y nunca pensaste que esta pareja se podía reconciliar? No. No, este libro estaba pensado para terminar. Ese es el objetivo. Exacto. Y eso es lo interesante del libro y que no te deja hacerlo porque ya te sabes una historia y tú dices, ay, no, sí quiero conocer la otra historia. Conoces la otra historia. Exacto. Y cuando te das cuenta, el enlace de las personas y las conversaciones te hace reflexionar, Alex, déjame decirte, te hace reflexionar y decir, claro, yo no lo pensé de esa manera. Cierras los capítulos con unas frases. A mí el capítulo 17, mira, hasta los tengo aprendido. El capítulo 17, el 25, el 25, el 38, el 28, las frases del final me llegaron porque son cosas que no piensas. Y además, es que hoy tenemos tanto que platicar, se nos acaba el tiempo, Ya pero sé, esto del tiempo al aire es así. Además, nos incluye música. Sí, todos mis libros tienen playlist. Nos acompañas con música. O sea, además de leer, te puedes sentar a leer y escuchar por el fondo las listas, de las playlists que escoge Alex para hacerlo. Y es un viaje. Sí, porque yo soy muy melómano, entonces cada vez que voy a escribir un nuevo libro me pregunto si este libro tuviera un soundtrack, ¿cómo sonaría? Y escojo canciones. Entonces todos mis libros tienen su playlist. La vida es un Spotify. soundtrack. Sí, ¿Estás claro. de acuerdo? Entonces, esas canciones que escojo para escribir cada libro es la única música que escucho mientras estoy en el proceso de escritura, porque me pone como en el mood, claro. ¿no? Y la verdad no es por nada, pero la curaduría de música para esta playlist del invierno entre nosotros me quedó muy chula y es justo el mood del libro, ¿no? Y bueno, es un libro, pues sí, para todos los que hemos estado en el borde de la ruptura porque después de cierta edad, Gwen, tú lo sabes, sí. Ya somos el ex de algunas personas y todos hemos atravesado una ruptura y una ruptura es muy incómoda, es dolorosa y se siente como el invierno, ¿no? Y yo quería contar qué pasó con estas dos personas que los lleva a ese final. Yo no solo recomiendo este último libro, es el que he leído y el que me encantó, de verdad, hiciste que quiera leer toda tu colección de libros, hiciste que me transportaras con la música. Ya nos queda muy poco tiempo, pero dime qué viene para Alex en este 2026. Ay, pues mira, yo voy a seguir con ferias, me voy a presentar en Filey en Mérida, voy a estar también en la feria de Coyoacán, voy a estar en Coahuila, vienen varias ferias alrededor de la República. Voy a seguir promocionando El invierno entre nosotros. Es probable que este año no saque nuevo libro porque este salió en 2024 y este en 2025. Entonces como que fue la primera vez que saqué el libro año con año. Casi siempre me tardo un par de años en escribir algo nuevo. Pero siempre estoy escribiendo cosas. Y tenemos mucho que leer, de verdad. Siempre estoy escribiendo cosas. Tenemos mucho que leer. Y siempre tengo ahí cosas que voy desarrollando. Ya estoy trabajando en algunas otras ideas para presentarle a mi editora. Pero estoy muy contento porque pues esto ya ver este trabajo de tantos años me hace ver que todo ha valido como la pena, ¿no? Alex, de verdad es un honor. Es un honor tener un amigo tan talentoso. Bueno. Lo digo con todo el corazón. Siempre has tenido mi cariño, pero ahora que sé estas historias tienes mi admiración, mi respeto y los invito a que compartamos estas historias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Te quiero, te admiro y qué gozo y qué placer compartir esto contigo. Gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Conversando con. Y adivinen qué, ya estamos en Connect TV, en donde van a poder ver las mejores novelas coreanas en español y sin comerciales. Y también toda la programación de Anesma Televisión. No se lo pierdan. Y si lo hacen hoy, va a haber promoción. Nos vemos hasta la próxima en Conversando con.